¿Qué pasaría si les dijera que la milicia vietnamita, liderada por Le Loi, a pesar de estar en menor número, logró derrotar una enorme invasión del Imperio Ming sin llegar a un enfrentamiento abierto? No gracias a fortalezas ni a superioridad en armamento, sino mediante el silencio, pueblos desiertos y emboscadas cuidadosamente preparadas. Esta es la historia de cómo una estrategia militar genial, basada en el engaño y el juego psicológico, atrajo a un poderoso ejército a una trampa mortal. Los hechos ocurrieron en el 1427, en el norte de Vietnam, durante la rebelión de Lam Son, que duró más de 10 años y tenía como objetivo expulsar a la dinastía Ming. Cuando la victoria ya estaba cerca, el imperio envió 2 enormes ejércitos. Uno de ellos, bajo el mando del general Lu Sam, cruzó los pasos de la provincia de Guangxi, llevando consigo más de 100.000 soldados. El otro ejército, liderado por Mi Sam, avanzó desde el oeste, desde Yunnan. Su objetivo era sofocar la resistencia vietnamita, levantar el asedio de Songjiang, una fortaleza Ming apenas mantenida, y restablecer el control de los Ming sobre Dai Viet. Sin embargo, los vietnamitas sabían que esta vez no necesitaban fuerza, sino astucia. Elaboraron un plan meticulosamente pensado, pueblos vacíos, sin una sola alma, y el silencio alrededor provocaban ansiedad e incertidumbre en los soldados chinos. Parecía que los habitantes habían abandonado sus casas para siempre, pero en realidad se escondían en los bosques y montañas, listos para un ataque repentino. Cada paso del enemigo era monitoreado, cada movimiento registrado. Los generales chinos, confiados en la victoria, fueron engañados, creyendo que la resistencia estaba rota. Poco a poco, sus ejércitos comenzaron a perder disciplina y moral, lo que se convirtió en la clave del éxito vietnamita. Para un observador externo, la situación parecía desesperada. Pero ocurrió algo extraordinario. Cuando el ejército de Lu Sam invadió territorio vietnamita, no encontró resistencia, ni exploradores, ni tropas, solo silencio. Los pueblos estaban abandonados, los campos sin cultivar, los puentes sin guardias, los caminos abiertos. Todo parecía demasiado fácil para ser verdad, y así lo había planeado el líder rebelde, Le Loi. No era descuido, era una trampa, cuidadosamente preparada, inteligente y mortal. Le Loi y sus colaboradores, Nguyen Chai, Le Sat, Tran Nguyen Han, Lu Nanchu y otros, estudiaron a fondo el terreno y la psicología del enemigo. Sabían que la facilidad y la ausencia de resistencia provocarían despreocupación. Las fuerzas vietnamitas ocuparon posiciones ocultas en la selva y entre colinas, camuflando emboscadas. Su estrategia consistía en atraer al enemigo cada vez más dentro del país, donde perdía fuerza y control de la situación. Y allí, en el punto más vulnerable, esperaba al ejército Ming un ataque repentino, que se convertiría en la prueba decisiva. Le Loi y sus generales sabían que cada detalle importaba. Usaron su conocimiento del terreno para crear la ilusión de vacío y vulnerabilidad. No era solo un plan militar, era un juego de mente en el que buscaban prevalecer. Como ajedrecistas, maniobraban con sus tropas, preparándose para el momento decisivo, cuando el enemigo obstinado, al perder la vigilancia, se convertiría en presa fácil. En este enfrentamiento no había lugar para errores, pues en juego estaba la independencia misma del país. Los comandantes de la dinastía Ming estaban seguros de su poder y eran arrogantes. Creían que los vietnamitas huirían en pánico, entrarían en combates desesperados y perderían rápidamente el control. Pero en lugar de eso, los vietnamitas desaparecieron. Crearon para el ejército Ming
la ilusión de superioridad, atrayéndolo a regiones montañosas profundas y desconocidas, alargando las líneas de suministro y cortando las vías de comunicación. Cuando los ejércitos Ming se adentraron lo suficiente, los vietnamitas cerraron la trampa. Pero, ¿cómo se logró exactamente este plan tan ingenioso? ¿Cómo pudo el general Lu Sam, uno de los comandantes más temidos de su tiempo, ser engañado tan fácilmente? ¿Y cómo se convirtieron pueblos deshabitados en uno de los campos de batalla más mortales del sudeste asiático? Muy pronto se darán respuestas a estas preguntas. Cada trampa requiere un cazador, pero las más astutas son creadas por fantasmas que se esconden detrás de caminos vacíos y aldeas silenciosas. Esto no era caos, era una estrategia cuidadosamente calculada. Los vietnamitas utilizaban cada oportunidad para socavar la confianza del enemigo. Sabían que el ejército Ming, cegado por su arrogancia, no esperaba un ataque inesperado. Cada movimiento de los vietnamitas estaba planeado. Cada paso del enemigo en territorio desconocido se convertía en un camino hacia la incertidumbre y la duda. El secreto del éxito vietnamita residía en su capacidad de adaptación y en su habilidad para utilizar la naturaleza a su favor. Elegían cuidadosamente los lugares para emboscadas y convertían el conocimiento del terreno en un arma. Así, el ejército Ming gastaba fuerzas persiguiendo fantasmas mientras los vietnamitas preparaban un golpe devastador. Y al final, allí donde la calma había reinado por largo tiempo, estalló una feroz batalla. Bajo la máscara de tranquilidad se escondía una fuerza lista para dar el golpe decisivo. Permítanme presentar a quienes estuvieron detrás de este plan. No eran meros participantes de la guerra. Eran personas que lograron cambiar su curso. Le Loi, líder de la rebelión de Lam Son. Para los Ming era un rebelde. Para su pueblo, un símbolo de esperanza. Durante 10 largos años lideró a campesinos, artesanos, monjes e incluso antiguos bandidos, transformándolos en un ejército que se movía como la niebla y golpeaba con la fuerza del trueno. Pero Le Loi no estaba solo. A su lado se encontraba un hombre cuyo arma no era la espada ni la lanza, sino la palabra, Nguyen Chai, estratega, erudito y poeta, que convertía ideas y sabiduría en un arma tan peligrosa como el acero. Nguyen Chai utilizaba su excepcional erudición y su talento con la palabra para inspirar a los combatientes y fortalecer su espíritu. Elaboraba planes que permitían a un ejército pequeño vencer a enemigos mucho más fuertes. Su poesía, llena de imágenes heroicas y pensamientos profundos, se convirtió en un himno para quienes luchaban por la libertad. Junto con Le Loi, creó una táctica de guerra única, basada no solo en la fuerza del arma, sino también en la astucia. Le Loi y Nguyen Chai se convirtieron en símbolos de la lucha por la justicia, y sus nombres permanecieron para siempre en la memoria del pueblo. Inspiraban a sus compañeros, infundiéndoles fe en la victoria, incluso en los tiempos más oscuros. Su alianza fue un ejemplo de cómo la mente y la fuerza podían unirse por una gran causa. Así, dos hombres diferentes, con talentos distintos, lograron crear un movimiento que cambió el destino de todo un pueblo. Nguyen Chai escribía cartas que hacían que los comandantes enemigos se pasaran al lado vietnamita. Difundía propaganda que sembraba desconfianza y empujaba a los soldados Ming a dudar de sus líderes. Creaba trampas psicológicas con tal precisión que funcionaban incluso antes de que se disparara la primera flecha. Pero cuando llegó el momento de la acción,
entraron en escena los comandantes. Le Sat, general curtido en batalla, martillo de la rebelión, capaz de guiar a sus tropas a través de los desafíos más terribles. Lu Ñanchu, maestro de emboscadas, espada en la oscuridad, explorador insustituible, capaz de rastrear al enemigo en cualquier terreno. Jóvenes comandantes como Tran Nguyen Han y otros asumían las misiones más arriesgadas que nadie más se atrevía a cumplir. Todos juntos crearon un sistema que permitió atraer a un enorme ejército Ming al teatro de la muerte, paso a paso, llevándolo a un lugar sin retorno. Ahora hablemos de la trampa misma. Cuando el ejército de Lu Sam cruzó la frontera en la región de Chilang, lo recibió un completo silencio. Ni resistencia ni movimiento, solo caminos serpenteantes que se adentraban en el espeso bosque y montañas que parecían susurrar sus secretos. Aldeas, alguna vez llenas de vida, quedaron desiertas, como si hubieran desaparecido en un instante. Lo importante es que este escenario no era casual. Cada árbol, cada sendero jugaba su papel en el gran plan. El ejército Ming, sin sospechar nada, avanzaba más y más, confiado en la victoria cercana. Pero su destino ya estaba sellado. La trampa, creada por estrategas geniales, funcionó con precisión de relojero. No era solo una batalla, era una guerra de mentes, donde cada paso del enemigo estaba calculado y cada error se volvía en su contra. Era desinformación clásica. Los vietnamitas habían abandonado sus aldeas con anticipación, dejando tras de sí señales cuidadosamente preparadas de pánico. Carretas rotas, granos esparcidos, alimentos a medio comer. Todo esto creaba en los chinos la sensación de una victoria fácil y control total de la situación. Pero tras las colinas se escondían miles de guerreros vietnamitas. Bloqueaban rutas de suministro, cortaban cadenas de provisiones y organizaban emboscadas en los lugares más inesperados. Paso a paso, el enemigo se adentraba cada vez más en la trampa, y cuando el general Lu Sam ya creía tener la victoria en sus manos, de repente se encontró rodeado. Esta circunstancia infundía miedo. El ejército Ming ni siquiera sospechaba que él mismo se estaba convirtiendo en presa. Los soldados continuaban avanzando, burlándose de los vietnamitas, a quienes consideraban demasiado cobardes para luchar abiertamente. Pero pronto empezaron a desaparecer sus exploradores. Cada desaparición aumentaba la ansiedad, creando tensión e incertidumbre en el aire. Mientras Lu Sam disfrutaba de la ilusión de victoria, los guerreros vietnamitas ya ocupaban posiciones a la sombra, esperando su momento. Muy pronto, la confianza del enemigo se transformaría en una pesadilla. El paisaje comenzó a cambiar. Los valles se estrechaban, las selvas se cerraban como enormes muros verdes, y los caminos se convertían en barro espeso debido a lluvias repentinas, casi como un presagio místico. Cuando la primera línea de suministro del ejército Ming desapareció sin dejar rastro, las dudas comenzaron a infiltrarse incluso en los corazones de los soldados más endurecidos. Pero ya era demasiado tarde para cambiar algo. El horror avanzaba inexorable. Lu Sam entró en el valle como un vencedor, pero no estaba destinado a salir de él. Era el valle de Chilong, un lugar que desde lejos parecía pacífico y hermoso, pero que en realidad escondía un peligro mortal. Entre los densos árboles y la sombra fresca se ocultaba la trampa. Cada paso resonaba con eco profundo, y el viento susurraba sobre la desgracia que se acercaba. Las leyendas decían que Chilong no era simplemente un valle, sino una prueba para el alma, y quien entraba rara vez regresaba. Para los vietnamitas,
Era un arma de la naturaleza, una espada forjada por montañas, afilada por ríos y escondida en la niebla. El 10 de octubre del 1427, el general Lu Sam, al frente de más de 30.000 guerreros, se adentró en Chilong. Los tambores retumbaban, los estandartes ondeaban al viento, los soldados marchaban confiados, sin sospechar que la muerte misma los observaba desde el espeso bosque. De repente, el camino se estrechó, flanqueado por impenetrables cañaverales. Más adelante corría un río tranquilo, cuyas aguas plateaban bajo el cielo gris. La escena parecía serena, demasiado serena. De pronto, se escuchó un grito solitario, seguido de una flecha, luego otra, y en un instante la oscuridad se transformó en una tormenta de cientos de flechas. El bosque cobró vida. Cada flecha era el resultado de largos meses de preparación y de un genio estratégico. Los guerreros vietnamitas, ocultos entre el bambú, se fundían con la naturaleza. Sus corazones ardían de determinación y sus pensamientos se concentraban en uno solo: la libertad de su tierra. La batalla estalló de inmediato, y el enemigo comprendió que había caído en una trampa cuya existencia ni siquiera sospechaba. El curso del río, que corría tranquilo entre las piedras, fue testigo del nacimiento de un nuevo giro en la historia, un enfrentamiento que cambió para siempre el destino de Vietnam. Desde lo profundo del bosque, entre piedras y niebla, cayó sobre el enemigo algo terrible: los vietnamitas, listos para el ataque decisivo. Lo que comenzó como un combate se convirtió rápidamente en una matanza que permanecería en la memoria de los pocos que sobrevivieron. Las tropas de Lu Sam quedaron atrapadas. Extendidas por senderos estrechos, no podían desplegarse ni coordinar sus movimientos. La pesada caballería se atascaba en el barro, y las filas traseras no podían avanzar. El ejército, confiado en la victoria, se encontró atrapado como en una tenaza de piedra, sin esperanza de escape. Entonces, la selva cobró vida. Los guerreros vietnamitas atacaron con increíble precisión y coordinación. Los ataques llovían desde todos los lados: arriba, detrás, a los flancos. Parecía que la propia naturaleza se había aliado con los vietnamitas. Lanzas y flechas, fuego y afiladas estacas de bambú, ocultas en el barro. Todo formaba parte de un plan premeditado que sorprendió al enemigo. Con cada segundo que pasaba, la situación se volvía más crítica, y a Lu Sam solo le quedaba esperar un milagro que pudiera cambiar el curso de la batalla. Los soldados Ming caían uno tras otro. Un guerrero resbaló y desapareció en las aguas turbias del río, que ya se teñían de rojo por la sangre. En medio de este caos, Lu Sam seguía con vida. Gritaba, reunía a sus hombres y ordenaba a su unidad de élite avanzar. Los vietnamitas parecían abrirle paso, lo suficientemente amplio para dar esperanza. Pero eso era solo parte de la trampa. En la cima de la colina esperaba Liet. Cuando Lu Sam entró en el claro, se dio la orden. En un instante, su caballo cayó, alcanzado por flechas. Él cayó también, intentando levantarse, pero ya era demasiado tarde. A su alrededor, todo se llenó de pánico y del choque del armamento. El aire vibraba con gritos y golpes, y el agua, antes limpia, se convirtió en una mezcla oscura de sangre y barro. Lu Sam, a pesar de sus heridas, intentaba inspirar a sus soldados y llamarlos a avanzar, pero sus palabras se ahogaban en el horror creciente. Liet, observando desde su escondite, esperaba ese momento. Tan pronto como Lu Sam estuvo en espacio abierto, dio la orden decisiva. Una lluvia repentina de flechas alcanzó su objetivo. El caballo de Lu Sam cayó, y él cayó con él.
En ese instante comprendió que su tiempo había terminado. Todo lo que había logrado, todas sus aspiraciones, se desvanecieron en un instante fugaz. Y entonces llegó el final. Un golpe, y la cabeza del gran comandante rodó por el barro de Chilong. Por un momento todo quedó en silencio. Las tropas Ming, privadas de su líder, se derrumbaron como un castillo de naipes. Algunos huyeron en pánico, otros arrojaron sus armas y suplicaron por piedad. Los vietnamitas no se lanzaron a perseguir a los que huían. Permanecieron en silencio, dejando que el silencio hablara más que cualquier palabra. Pero la guerra aún no había terminado. En la retaguardia avanzaba un nuevo ejército bajo el mando de Mu Sam, y también él esperaba una trampa. Esto era solo el comienzo de la gran lucha, donde cada nuevo paso podía ser fatal. El tiempo fluía como metal al rojo en la fragua, listo para un golpe decisivo. Para cuando llegó el segundo ejército Ming, la guerra ya estaba perdida para ellos. Cuando la noticia de la muerte de Lu Sam alcanzó al general Mu Sam, le cayó como un trueno en cielo despejado. Intentó recomponer las fuerzas, evaluar la situación, pero el tiempo precioso ya se había perdido. Su ejército, que contaba con decenas de miles de soldados, estaba profundamente dentro de territorio vietnamita. Los suministros se agotaban rápidamente, los mapas se volvían confusos y los habitantes locales desaparecían como si se hubieran disuelto. La selva alrededor parecía cobrar vida, observando cada paso del ejército Ming. Mu Sam soñaba con unirse a Lu Sam para levantar el asedio de Songjiang y perpetuar su nombre en los anales de la historia. En cambio, se topó con un silencio sepulcral, detrás del cual se escondían miles de ojos vietnamitas, llenos de determinación y listos para actuar. Los ataques no caían de improviso. Por el contrario, eran calculados, lentos y precisos. Cada movimiento del enemigo estaba previsto, y pronto quedó claro que cualquier error o demora podía ser fatal. En este infierno tropical, los vietnamitas aprovechaban cada oportunidad. Francotiradores se ocultaban en las copas de los árboles, en el fondo de los ríos se colocaban afiladas estacas, y las emboscadas se disfrazaban de aparentes retiradas. Esto no era simplemente una guerra de resistencia, era la destrucción misma de los cimientos del poder de la dinastía Ming. Y nuevamente apareció Muan Tri. Sus cartas se infiltraban secretamente en los campamentos Ming. Estaban escritas en forma de poemas, pero contenían mensajes devastadores. Hablaban de la muerte de Lu Sam, de la rendición y de la misericordia. Estos versos incitaban a la entrega. Muchos oficiales Ming creyeron en las palabras, cedieron a la duda y desertaron. Otros dejaron de obedecer órdenes y algunos cayeron en estado de parálisis. La selva se cerraba cada vez más alrededor. Cada rama, cada crujido recordaba la amenaza oculta. La estrategia vietnamita no era solo militar, era psicológica. Destruyó el espíritu del enemigo desde dentro, obligándolo a vacilar, dudar y perder la fe en sus propias fuerzas. Y entonces llegó el momento decisivo. Cuando las tropas de Mu Sam llegaron a Huangjiang, vieron que la ciudad ya estaba envuelta en llamas. Los vietnamitas habían actuado con astucia. Túneles subterráneos, sabotajes, incursiones nocturnas. Todo esto convirtió la ciudad en un caos. La última esperanza de salvación se desvaneció. Los vietnamitas enviaron un mensaje: ríndanse o mueran. Mu Sam no resistió y decidió capitular. Decenas de miles de soldados de la dinastía Ming depusieron las armas. No por debilidad, sino porque fueron superados y quebrantados por un pueblo que se negó a someterse a un poder extranjero.
¿Qué sucedería después? ¿Enviarían el emperador nuevos ejércitos o finalmente reconocerá la voluntad de un pueblo libre? Esta victoria no solo ponía fin a la guerra, inauguraba una nueva era. Para los vietnamitas era la oportunidad de crear su propio estado, liberarse del yugo y alcanzar la independencia. Para la dinastía Ming, era un amargo recordatorio de que la fuerza no siempre es la respuesta. Cuando las espadas se guardaron y el silencio se impuso sobre los valles, el país recuperó la libertad. Dai Viet ya no pagaba tributo, y en sus murallas no ondeaban banderas extranjeras. La dinastía Ming, humillada, tuvo que reconocer la independencia, llamándola retirada estratégica. Pero la historia conserva la verdad. Fue una derrota, y sin embargo, en los corazones de los vietnamitas permanecía no solo el dolor de 20 años de guerra, casas destruidas y generaciones perdidas. Quedaba la memoria, la sabiduría y la fuerza de la identidad. Esta victoria, obtenida con sangre y perseverancia, no fue simplemente un triunfo militar. Se convirtió en el símbolo del renacimiento de un pueblo capaz de resistir y cambiar su destino para siempre. Esta victoria se convirtió en un símbolo de la fortaleza y el coraje de un pueblo que había soportado pruebas sin precedentes. Los recuerdos de aldeas destruidas y seres queridos perdidos permanecieron para siempre en los corazones de la gente, transmitiéndose de generación en generación. Los vietnamitas aprendieron a valorar cada instante de su libertad, cada sonrisa, cada gota de lluvia que bañaba su tierra. No solo reconstruyeron sus hogares, sino que redescubrieron su cultura, sus tradiciones y su idioma, donde estaba contenida su historia. A pesar de todo el sufrimiento, en sus almas floreció la esperanza. Dai Viet se convirtió en un símbolo de unidad, recordando que incluso en los tiempos más oscuros se pueden encontrar fuerzas para resistir. Esta victoria inspiró al pueblo a continuar la lucha por su derecho a existir, por proteger su tierra y su identidad. El nombre de Truong Chang Giang se convirtió en sinónimo de valentía y liderazgo, y sus estrategias se convirtieron en un modelo de sabiduría militar, estudiadas hasta el día de hoy. Finalmente, esta victoria permitió que Vietnam ocupara un lugar digno en la historia como un pueblo capaz de enfrentar todas las tormentas y emerger de la oscuridad hacia la luz. Fue la prueba de que la mente puede vencer imperios, que la libertad puede sobrevivir a los ejércitos y que el silencio puede ser más fuerte que los cañones. Fue la victoria de la estrategia sobre la fuerza, de la inteligencia sobre el poder muscular, de la paciencia sobre el orgullo y, sin duda, de los héroes. Le Loi se convirtió en emperador, pero nunca olvidó aquellas colinas que lo escondieron de sus enemigos y a los amigos que perdió entre los árboles. Quan Tri redactó una declaración de tal fuerza que su eco aún resuena por toda la tierra. La Gran Proclamación, la Declaración de Independencia de Vietnam, escrita siglos antes de los documentos más conocidos en el mundo. Por todo el país, placas de piedra, templos y canciones populares aún susurran sus nombres, preservando la memoria de quienes lucharon por la libertad. Incluso hoy, en Chi Long reina el silencio. Las montañas se alzan como guardianes mudos, protegiendo la memoria del pasado. Los campos florecen donde alguna vez se derramó sangre, convirtiéndose en un símbolo de renacimiento y esperanza. Pero si permaneces allí el tiempo suficiente, sentirás el aliento de la historia, un recordatorio de que la verdadera fuerza no reside solo en las armas, sino en el espíritu de un pueblo, el peso de la memoria, la brisa de una nación que alguna vez susurró en la niebla.
Que vengan. Nosotros esperaremos. Algunas victorias resuenan a través de los siglos, y algunas historias se niegan a ser olvidadas. El polvo se ha asentado hace mucho sobre Chi-Long. Ya no hay acero, ya no hay sangre. Solo el viento transporta relatos del pasado. Pero lo que ocurrió allí nunca se redujo a una sola batalla o guerra. Fue la historia de un pueblo que no se extinguirá. Fue la fe de que un hogar vale cualquier sacrificio, incluso cuando la fuerza enemiga es mucho mayor, incluso cuando nadie cree en tu victoria, incluso cuando el mundo olvida tu nombre. En este lugar olvidado, rodeado por la naturaleza y empapado de historia, la memoria de los héroes vive en los corazones de sus descendientes. Chi-Long se convirtió en un símbolo de resiliencia y valentía, un lugar donde no solo se luchó por territorio, sino por ideales y un futuro luminoso. Cada piedra y cada árbol recuerdan a quienes dieron su vida por la libertad. Incluso ahora, cuando el lugar está en silencio, se puede escuchar el susurro de los ancestros, recordando que sus sacrificios no fueron en vano. El tiempo no borra la memoria, solo le da nuevos matices. Las historias de valor y dedicación se transmiten de generación en generación, inspirando nuevos corazones a luchar por sus derechos. Mientras vivan los recuerdos, mientras ardan las almas de quienes defendieron su hogar, la esperanza no se extinguirá. Tal vez el mundo haya olvidado Chi-Long, pero para quienes conocen su significado, siempre será un símbolo vivo de lucha por la justicia y la libertad. La historia habla de grandes emperadores, de poderosos ejércitos y conquistas, pero en realidad pertenece a aquellos cuyos nombres han sido injustamente olvidados, a los humildes habitantes de aldeas que incendiaron sus hogares para que el enemigo no pudiera aprovecharse de ellos. Son los campesinos que se convirtieron en exploradores, arriesgando sus vidas para entregar información vital. Son las madres que ocultaban mensajes en la ropa para proteger a sus hijos y seres queridos. Son los niños que memorizaron cada sendero en las colinas con la esperanza de que algún día traerían la paz a sus tierras. Sus nombres no figuran en los libros de historia, pero ellos se convirtieron en parte del verdadero campo de batalla. ¿Y qué podemos decir de nuestro tiempo? ¿Qué relevancia tiene la guerra en la jungla del siglo XV para nosotros hoy? Vivimos en comodidad, rodeados de pantallas, sonidos y la prisa de la vida diaria. Pero el mundo todavía exige de nosotros las mismas cualidades que entonces: coraje, claridad mental y convicción en nuestras acciones. No con espadas en mano, sino con verdad, memoria y determinación de no olvidar. Cada época enfrenta sus propios desafíos y dificultades, y cada vez debemos encontrar fuerzas para enfrentarlos. Por eso, aunque mucho ha cambiado, los valores fundamentales permanecen inalterables. Cada generación enfrenta su propio Chi-Long, un desafío que requiere valentía y resolución. Prueba, silencio antes de la tormenta. Momento de elección. Puedes huir, puedes rendirte, o puedes levantarte y enfrentar el destino con orgullo. Les hago esta pregunta. Cuando llegue su momento, ¿estarán preparados? Pero incluso ahora, ¿pueden decir con certeza que saben todo? La historia nunca revela todos sus secretos. Cartas ocultas bajo tierra, huesos descansando en los campos de arroz, y en el susurro del bambú se esconden secretos antiguos. Hay heridas que nunca llegaron a los libros de historia, pero siguen vivas en la memoria del pueblo. Por eso les dejo con este pensamiento. ¿Esta es realmente toda la historia? ¿O hay muchos hechos no contados, ocultos bajo el velo del silencio? En cada rincón de nuestra tierra
En cada brizna de hierba, en cada árbol, hay historias esperando su momento para ser escuchadas. No olviden a quienes vivieron antes que nosotros, a aquellos cuyas vidas estuvieron llenas de lucha y esperanza. Cada paso sobre esta tierra es un paso por las páginas del pasado, y es importante recordar que la verdad verdadera puede encontrarse donde menos se espera.